Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, vamos a continuar con el estudio de hoy de Romanos. Amén. Amén. Vamos a hablar nos estamos preparando ya para hablar del arrebatamiento. Bueno, y ustedes ya saben, hermanos. Pero vamos a continuar con Romanos. Y ustedes se darán cuenta qué tan importante es aprender. Qué tan importante es aprender esta parte. Habíamos dicho que Pablo ha llegado a Roma ¿para qué? Para predicar ¿qué? El evangelio de Jesucristo. ¿De quién es este mensaje? De Jesucristo. El que envía el mensaje es también dueño del mensaje. Amén. No podemos cambiar. El que envía el mensaje es dueño del mensaje. Y eso tenemos que saber bien, hermanos. Tenemos que saber. Esta iglesia la ha pagado Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que llevar este mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de salvación. A mí realmente me ha agradado mucho lo que ha predicado y lo que ha predicado este mensaje de salvación. Este minero, ¿han escuchado el mensaje? Les dijo, acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Acepten, porque la salvación es gratuita. ¿Han escuchado? Ese mensaje muy bien centrado. Mejor que he escuchado muchos pastores. Muy bien ese mensaje. Otros pastores hablan prosperidad, hablan otras cosas. Ese mensaje era certero, exacto y preciso. Lo que otros pastores de iglesias grandes predican de prosperidad es tergiversado. No es el mensaje del Señor. Pero me ha gustado mucho cómo este minero se ha levantado y ha dicho mensaje de salvación. Amén. Muy bien centrado. Yo he estado orando el día jueves y le he dicho, Señor, a pesar de que yo sé la Biblia, ustedes saben, yo sé, pero yo le dije, Señor, ¿quién eres? ¿Cómo puedo saber que estoy en el camino correcto, Señor? ¿Cómo puedo saber? ¿Sabes qué me dijo el Señor? ¿Qué religión te ofrece salvación? Jesús no es religión, por supuesto. Pero me ha dicho, ¿cuál camino te habla de la salvación? Y empecé a buscar todas las religiones. Y me di cuenta que ninguno te habla de salvación del alma. Ninguno. Y es más, ninguno dice, yo soy Dios. Entonces ahí me di cuenta y dije, Señor, tenemos que anunciar el mensaje de salvación. Y realmente, hermanos, tenemos que anunciar el mensaje de salvación. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. ¿Cuántos, hermanos, si ustedes no se levantan a anunciar el evangelio de Dios, lo van a hacer otras personas? Yo no quisiera que otros se levanten. Yo quisiera que nosotros nos levantemos a llevar este evangelio. Porque no es mi mensaje. No es mi mensaje. Es el mensaje de Dios. Amén. Si ustedes han dicho, pastor, hasta aquí ya hace muchas cosas, yo les digo, todavía no sabemos. Vamos a aprender más. Entonces, podemos decir, todo esto lo que estamos hablando en Romanos 1 en adelante es de el evangelio. Estamos hablando de el evangelio todo este tiempo.
El propósito de la separación, ¿por qué lo había separado a Pablo? Era para que predique el evangelio de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué Dios nos ha apartado? Para predicar el evangelio de Dios. Este mensaje del evangelio no es de una iglesia, no es de una denominación, de ninguna iglesia, es de Dios mismo. Por eso cuando yo escucho decir, he escuchado decir, la iglesia católica, la iglesia mater, dicen, ¿no ve? La iglesia madre, dicen, ¿no ve? Y todos los que son católicos son salvos. Y fuera de la iglesia católica nadie puede tener salvación. ¿Eso es bíblico? No. ¿Por qué? Porque la iglesia y la salvación, el mensaje, no lo pertenece a la iglesia católica. Y ahí Lutero se levanta y dice, la salvación es por fe, no pertenece a la iglesia católica, ni iglesia cristiana, ni a ninguna iglesia. La salvación es de Dios y este mensaje es de Dios. Y actualmente seguimos pensando eso. Seguimos pensando que el mensaje es de un hombre o de un profeta. He escuchado aquí tristemente en Bolivia decir, mi profeta, el profeta que Dios lo ha levantado, ¿no? Es el único profeta, ¿no? Así piensa la gente. Y confiamos en el hombre, cuando deberíamos confiar en el mensaje de ¿quién? De Dios. Nosotros somos meros instrumentos y esclavos escogidos por Dios para anunciar el mensaje, punto, no hay otra. Amén. Entonces eso es muy importante. Nadie puede decir. Ahora, este mensaje, ¿quién lo ha revelado? Dios mismo lo ha revelado. En el Antiguo Testamento, ¿acaso hay, acepten a Jesucristo para la salvación? ¿Habrá eso? No. ¿Quién lo ha revelado? Los profetas querían saber quién era el Mesías. ¿Cuál era el mensaje? Un poco estaban, ¿cómo se dice? Un poquito nomás se daban cuenta. Claro que Isaías ha hablado, ¿no? De la inspiración, todo sabía. En Isaías 53 del Mesías, sabía. Pero no sabían en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo mismo, Dios mismo, vino y entregó el mensaje. Él mismo se reveló a nosotros y dio el mensaje. Amén. La revelación viene de Dios, no del hombre ni de una iglesia. Por eso el Concilio del Vaticano II, del Papa Masón Juan XXIII, quiere cambiar la revelación, quiere cambiar el mensaje. Todo. Se van a dar cuenta que esto es muy importante entender. La revelación de Jesucristo. No es de una iglesia, de un hombre, no. Es de Jesucristo. ¿Qué mayor garantía que Dios? ¿Amén? ¿Quién te garantiza que estás en el camino correcto? Dios. Porque yo no estoy hablando mi mensaje. Yo estoy hablando el mensaje de Dios. Y todos nos tenemos que anunciar el mensaje de Dios. Entonces, esto es muy importante. La proclamación, el mensaje lo ha dado Dios. La proclamación fue encomendada a nosotros. La proclamación fue encomendada a nosotros. ¿Quién primero proclamó el mensaje de salvación? Jesucristo. Vengan a mí los que están cansados, que yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién primero proclamó el mensaje? Dios mismo proclamó. El mismo mensaje lo ha encomendado ¿a quién? A los apóstoles. Y este mismo mensaje nos ha dado a nosotros. Amén. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas. Amén. Vayan y hagan discípulos. El mensaje nosotros ya tenemos que proclamar. Mis hijos tienen que proclamar el mensaje. Tus hijos tienen que proclamar el mismo mensaje. Tus nietos tienen que proclamar el mismo mensaje. Es como una herencia. ¿Quiénes nos han heredado esta proclamación? ¿Quién nos ha heredado esta proclamación del mensaje? Dios nos ha heredado a nosotros. Pero primero ha heredado al apóstol Pablo, Pedro, ¿no?
después a otros, después a nosotros. Tenemos una herencia espiritual. Es la proclamación del mensaje. Dios ha diseñado el mensaje. Nosotros lo proclamamos. Amén. Entonces, esto es muy importante. No es un mensaje religioso el Evangelio. Pongan en sus cuadernos, no es un mensaje religioso. Es un mensaje de Dios. Amén. Muy importante. No es un mensaje religioso. Me estás llevando a la iglesia. ¿Quieres que sea cristiano? Te van a decir. Y tú tienes que decir, no es un mensaje religioso. ¿Quieres que sea testigo de Jehová? No, no es un mensaje religioso. Es un mensaje de Dios. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Porque eternamente te vas al infierno o eternamente te vas con Dios. Dos caminos. Eternamente te vas al infierno o eternamente te vas con Dios. ¿Pastor, es una amenaza? No. No es que haya una amenaza. A veces se malinterpreta esto. Hacen asustar a la gente. No. Sino es que nadie es digno de estar delante de Dios porque todos somos corruptos. Amén. Entonces, no es una cuestión de amenaza, sino es una cuestión de causa-efecto. ¿Cuál es la causa? Tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Cuál es el efecto? La salvación eterna. Amén. ¿Cuántos quieren vivir eternamente? Le digan amén. Yo quiero vivir eternamente. Amén. Tienes que aceptar a Jesucristo. Los que no aceptan a Jesucristo mueren eternamente. ¿No van a existir? No, van a irse al infierno. ¿Por qué? Porque ellos han escogido el camino del mal. Miren la importancia de hablar de este mensaje. Entonces, este mensaje de salvación por medio de Jesucristo puede salvar ahora a todo el que crea. ¿A quién? A todo el que crea. Puede salvar. ¿Por qué digo puede? ¿Por qué digo posibilidad? Porque hay dos posibilidades del pastor lo que hacen en ese tiempo. Uno predica prosperidad, otro predica dinero, todo predican, ¿no? Entonces, si ese pastor no predica salvación y predica otras cosas, ¿hay la posibilidad de que la gente se salve? No. ¿Hay la posibilidad de que se santifique? No. Pero si nosotros anunciamos el Evangelio, no imponemos, anunciamos. ¿Ya? Si hay una persona que está adorando otras religiones, otros dioses, nosotros tenemos que anunciar y esa persona va a decidir voluntariamente creer o no. Si nosotros anunciamos, hay la posibilidad de que se salve esa alma. Pero si no anunciamos, la posibilidad es nula. ¿Y sobre quién cae el juicio? Sobre uno mismo, sobre el pastor que sabe que tiene que anunciar la salvación. Amén. Entonces, esas iglesias que tienen harta gente y no anuncian el evangelio de salvación, mayor ira va a caer sobre ese pastor porque ha querido predicar su mensaje y no el mensaje de Dios. Amén. Entonces, por esa situación, como este mensaje es de Dios, y solamente, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Creer. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Entonces tienes que, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Es un mensaje de salvación gratuito. Amén. Amén. No hay que cobrar. No es, Señor, es gratuito. O ha dicho cobre. No, gratuitamente.
Él pagó en la cruz del Calvario. La santificación cuesta, pero la salvación es gratuita. Amén. ¿Cuántos quieren ser santos? Amén. Tienes que negarte a ti mismo. Tu mismo cuerpo te va a hacer dar sueño. Eso es negarse a sí mismo. Por más que tengas sueño, tienes que estar firme. Amén. Otros dirían, pastor, es domingo, quisiera salir al parque con mi familia. Primero es Dios. Tienes que negarte a ti mismo. Eso es muy importante. Amén. Pero el mensaje del Evangelio es una proclamación de una obra divina. Es proclamación de una obra divina. Expresada mediante la doctrina de la cruz. Pastor, ¿qué es la doctrina de la cruz? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Tienes que, como pastor, ¿qué tiene que predicar? Lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Por qué hemos estudiado Apocalipsis? Para hablar de salvación. No puede hablarse del Apocalipsis para dar miedo a la gente. No. Es para hablar de salvación. Si estamos estudiando la Biblia, ¿para qué es? Para que te salves. En nuestras profesiones, como los que hemos estudiado, ¿para qué hemos estudiado? Para tener trabajo, para tener un título. Ese es el propósito, ¿no ve? Para que te digan licenciado, a otros les gusta que le digan licenciado, ¿no? Para eso, pastor. Pero ¿será más importante ese título que la salvación? ¿Cuántos son salvos hoy? Toditos aquí son salvos. Después de este mensaje, muchos van a terminar llorando. Cuando yo estaba revisando las escrituras, empezaba a llorar. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en la cruz del Calvario? Amén. Si predicamos Apocalipsis es para que la gente se salve. Todo. Si predicamos algo es para que la gente se arrepiente y se salve. Se salve. Isaías predicaba arrepentimiento, amén. Pero decía, ¿aceptan a Jesucristo? No les había sido revelado a ellos. Nosotros somos más afortunados que Isaías, que Elías, hermano. Elías, arrepiéntanse, sigan a Dios, decía nada más. Y no es que esté mal, sino no se había revelado el mensaje. Pero ahora nosotros podemos decir, podemos predicar, arrepiéntanse, y acepta a Jesucristo. Y Dios había escogido a esta generación para llevar ese mensaje eterno. Miren qué privilegiados somos. Amén. Entonces, como es una proclamación de una obra divina, ahorita vamos a hablar de doctrina de la cruz, y eso vamos a hablar hoy en estos dos estudios. Yo creo que vamos a hablar en 2 mensajes porque es larguito. Porque es una obra divina, por esta causa, ahora sí, esto lo pueden poner en su cuaderno. Porque es una proclamación de una obra divina. Por esta causa, porque es proclamación de una obra divina. Por esta causa, es un mensaje no modificable. Amén. Amén. Por esta causa, como es una obra divina, es un mensaje no modificable por el hombre ni por nadie. Amén. No modificable. Gálatas 1:8. Yo lo voy a buscar y lo voy a leer. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Me voy a tomar el tiempito de explicarles eso muy bien. ¿Por qué no se puede modificar el mensaje? Gálatas 1:8.
Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, está hablando de un apóstol, mas si un apóstol, Pedro, otro predica, estaba diciendo Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Muchas iglesias están en maldición. Pastor, ¿por qué dices eso? Aquí está en la palabra. Sea doblemente maldito. ¿Quieres ser una persona de bendición o de maldición? Si quieres ser de bendición, anuncia el mensaje verdadero. Anuncia que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario. Y los milagros es el respaldo del mensaje. Dios te va a respaldar. Amén. Tú anuncia. Dios te respalda. Cuando veas a una persona enferma, hazle aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ora por esa persona enferma y serás sano porque Dios va a respaldar el mensaje que te ha enviado. Tú no te preocupes. Amén. Cuando una persona ora, dice, se sanará, no se sanará. Así dicen, ¿no? Señor, si oro y si no se sana, Dios nunca te va a hacer quedar mal. Porque ese mensaje, Dios lo va a respaldar. Y aquí Jesucristo nos cuida y somos libres de pecado y de toda enfermedad. Porque Él ha llevado en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Amén. Ora por los enfermos. Cuando alguien esté endemoniado, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que echarle primero al demonio? No. Primero haz aceptar el mensaje de salvación. Lo primero es eso. Cuando vayas donde un enfermo a orar, no primero ores por la enfermedad, no. Ora, dale el mensaje de salvación. ¿Cuál es lo primero? El mensaje de salvación. Y lo segundo, será sano. Porque la muerte, la enfermedad viene por el pecado. Amén. Por eso aquí todos somos salvos y Dios nos cuida, nos protege. Por eso nosotros estamos, Dios nos protege, amén. Nos cuida, hasta nuestros cabellos están contados. Entonces, ¿qué es ese maldito? Se refiere al acto de dedicar a alguien a su destrucción en el infierno eterno. O sea, esa persona dice que se va a ir al infierno eterno quien no predica el evangelio. A ver, vámonos a Romanos 9:3. Romanos 9:3. A su nombre, a su gloria, para sus hijos. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 9:3. Amén. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, irme al infierno, dice Pablo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Aquí Pablo lo está relacionando el mensaje con anatema. Una persona que no predica el evangelio de salvación está apartado de Jesucristo.
Amén. Entonces, ese pastor que predica prosperidad, otras cosas menos la salvación, está heredando maldición a él y a las personas que van a esa iglesia. Son malditos los que van ahí. ¿Por qué, pastor? Porque no han entendido el valor del mensaje de Jesucristo, el valor del mensaje de salvación. Amén. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué dirá eso? Uno, porque cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha nacido de nuevo. Amén. Cero, si ese pastor no predica salvación, ¿qué cosa habrá gente ahí? Pero no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, ¿qué está pasando? Son malditos sus pastores y están heredando esa maldición a las personas que van ahí. Y la Biblia lo llama la gran ramera. Por eso la palabra dice del Señor, salgan de ahí. No dice vayan, salgan para que no sean partícipes de la ira. Amén. Cuando alguien no acepta a Jesucristo, está en pecado, ¿qué hay sobre él? Ira. Pero cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué hay ahí? Bendición, vida eterna y no hay ira. ¿Qué es lo contrario de ira? Amor. Paz. Entonces nosotros ya no estamos en ira, sino es que Dios nos ha sellado nuestras frentes para el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Amén. Si nosotros no anunciamos el mensaje de salvación, la gente no se va a dar cuenta. Amén. Les van a decir, ¿por qué yo tengo que ser salvo? ¿Acaso he pecado? ¿He matado? ¿Qué cosa siempre he hecho? Te van a decir. Y tú tienes que explicarle que desde Adán nos han heredado el pecado y todos por naturaleza pecamos. Y tú tienes que decirle ahí los 10 mandamientos. Amén. ¿Has robado? ¿Nunca has robado? ¿Nunca has mentido? Si te dice nunca he mentido, es un mentiroso. Si te dice sí he mentido, es un gran paso para aceptar a Jesucristo. Ninguna religión te ofrece la salvación. No es la religión Jesucristo, por supuesto. Ningún camino te ofrece la salvación. Hay 2 caminos, de perdición y de bendición. ¿A cuál quieres pertenecer tú? Amén. Entonces, esto es muy claro. Anatema. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Primera Corintios 12:3. Primera Corintios 12:3. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. A ver, otra vez lo vamos a volver a leer. A ver, otra vez, pastor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo, nos ha dado
que hablemos este mensaje. O sea, Dios mismo, ¿no ve? Como les decía, y nadie puede, o sea, se está refiriendo que el mensaje que nosotros hemos recibido viene de parte de Dios. Y no, a ver, vamos a un poquito aclarar esto. ¿Qué es anatema? A ver, anatema es el tipo más severo de condenación. ¿Sí? A ver, es el tipo más severo de condenación. Más, pónganlo, más severo de condenación. A ver, vamos a hablar en el ámbito penal. ¿Cuál es el castigo peor que le puede dar el Estado a un delincuente? El asesinato. Amén. ¿Cuánto tiene de años prisión el asesinato? 30 años de prisión sin derecho a indulto. La violación, de 15 a 20 años. Amén. ¿Por qué? Lo peor que puede hacer un hombre es asesinar a otra persona. Y el Estado protege la vida de todos. Amén. Caso de corrupción, digamos. La corrupción, según el grado, también hay en el ámbito penal, puede ser 5, 7 años. Cuando hay un hombre que conduce ebrio, ¿cuántos años de prisión? 8 años. ¿Se dan cuenta que hay diferentes grados de culpabilidad, pero sobre todo diferentes grados de condenación? En Dios es lo mismo. ¿Cuál es el grado más alto de condenación? Ser anatema. Amén. ¿Cuántos años de prisión te da por no predicar el verdadero evangelio? Eternamente al infierno. Pero ¿cuál es el tipo de condenación peor? Entrar más adentro del infierno, porque el infierno tiene niveles. O sea, están los pastores que no están predicando la salvación, doblemente tienen maldición, mueren y se van más adentro al infierno porque están doblemente malditos. El diablo tiene sus categorías de el diablo de azotar. Este era pastor. Sí, mira. No ha predicado el evangelio. Doblemente maldito tiene su título. Ya. Lo deben estar haciendo cosas. Tiene más maldición que ser brujo. ¿Acaso dice la Biblia? Doblemente maldito el brujo, ¿así dice? Amén. ¿Por qué? Porque por su causa de este hombre que debiera predicar salvación, doblemente maldito. Entonces, anatema es el tipo más severo de condenación. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo el mensaje, no han predicado. Amén. ¿Cuánto crees que a Dios le ha costado el mensaje de salvación? Tiene un costo. ¿Sabes cuál es el costo? La sangre de... ¿Y la sangre de Jesucristo tendrá costo? ¿Valdrá $1 millón, $2 millones? ¿O será ya los que quieren ser salvos dinerito? Amén. No tiene costo, por eso es gratis. Ni con todo el oro del mundo se puede pagar la sangre de Jesucristo. Ni con todo el dinero del universo se puede pagar la sangre de Jesucristo. Entonces, como nadie puede pagar, Dios sabiamente ha dicho, va a ser gratis. Amén. Un fuerte aplauso a eso. Amén. Nadie puede pagar. Entonces, muy importante este mensaje. No se trata de mi vida, del ministerio, de la iglesia. Se trata de la sangre de Jesucristo.
Amén. Por esta razón, este mensaje no es modificable por el hombre. Cualquier modificación del mensaje divino se convierte en otro evangelio. ¿Me han entendido? Omisión. Cualquier modificación del mensaje ya es otro evangelio. ¿Cuántos me han entendido eso? Si yo les digo, Dios quiere salvarte, pero también quiere sanarte, ¿qué estoy haciendo? Te estoy anunciando el mensaje de salvación, pero lo estoy modificando. Y ese pastor que tiene que arrepentirse porque se va a ir al infierno. Miren la importancia hermanos, por eso nos tenemos que congregar. Yo les he hablado de otra cosa la anterior semana. Ahora les estoy hablando de otra cosa. Y por eso estamos grabando. Y Dios está grabando. Va a ser escuchar a muchos pastores y van a arrepentirse. Amén. Vuelvo a repetir la oración. Cualquier modificación al mensaje divino es otro evangelio. Cualquier modificación. Si yo les digo, Dios quiere salvarte, pero también quiere sanarte, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando. Amén. Amén. Aquí Los Ángeles igual deben estar grabando. Estoy modificando. A ver, yo he escuchado muchas cosas. Si yo modifico el mensaje, es otro evangelio. Si yo quiero decirte, Dios quiere sanarte, quiere salvarte, Dios quiere pagar tu deuda en el banco, ya estoy modificando. Complicado es. Responsabilidad de ser pastor. Dios me mate antes de yo cambiar de doctrina. Eso hablábamos con la pastora. Preferimos ser pequeñitos, iglesia pequeña pero verdadera. Amén. Y el Espíritu me dijo, no te alíes con tal pastor, me dijo. Y yo ya estaba por aliarme. Miren lo que es la importancia de una mujer idónea, ¿no? ¿Qué te ha dicho el Señor ahorita? Que vayan al cuarto verde. ¿Te ha dicho que te cambies de templo? Me ha dicho. Ah, es cierto. No te ha dicho. Amén. El diablo es astuto. Astuto es. El Señor me dijo, tranquilo. Y la pastora dijo algo sabio. Y si Dios quisiera glorificarse con una iglesia pequeña, amén. Y si Dios quisiera glorificarse con una iglesia pequeña, ¿tú quién eres para cambiar eso? Y sabemos que se está glorificando. Amén. Amén. Hermanos, yo por eso voy a seguir predicando como Dios me ha dicho que predique. Yo no puedo cambiar. Un pastor que sabe el griego, hebreo, imagínate si deja de predicar el evangelio. Imagínate que yo digo, ya no hay iglesia, hermanos, hasta aquí hemos cumplido, chao. Y me dedico a mi profesión. ¿Qué va a ser de mi vida? ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Yo no tengo vuelta atrás. Yo tengo que continuar predicando el verdadero evangelio. Amén. ¿Te imaginas si yo no te predicaría este mensaje? Tú seguirías cegado. ¿Sí o no? Y de repente creerías que donde estabas en esa iglesia
estaría yendo por el camino correcto. No puedo callar. No puedo callar. Amén. Amén. No importa la situación en que esté, ni económica ni espiritual, no. Yo tengo que predicar el evangelio. Ahora que estoy en una situación espiritual, sí estoy bien. Y estoy muy bien. Pero ¿saben qué? Es un deber que yo tengo que predicar el evangelio. ¿Yo sabes a quién va este mensaje? A los hermanitos que dicen, no, yo no voy a predicar. Prefieren estar en sus casas, sabiendo el mensaje. ¿Cuántas personas hemos predicado en diferentes iglesias y saben que tienen que predicar y no lo están haciendo? A eso me estoy refiriendo. Doblemente malditos. Doblemente malditos. Yo estoy hablando de mi situación como pastor. A mí no me interesa que me reconozcan otros pastores como pastor. A mí lo que me interesa es qué piensa Dios de mí. Amén. Dios me va a decir. Y te está hablando a ti. ¿Estás predicando? ¿Estás llevando el mensaje? ¿Estás predicando? ¿Acaso solamente es mi responsabilidad? Es de todos. ¿Estás hablando a tu familia, a tu tío, a tu primo? Este mensaje. Tú les debes decir así clarito. En esas iglesias que te hablan de prosperidad, dinero, no está Dios, no está el amado Espíritu Santo. Dilo. Yo me hago responsable delante del Señor. ¿Sabes por qué me hago responsable? Porque Dios me dijo, claro, dile a mi pueblo que yo no estoy ahí. Amén. No hay milagros. No hay. No vayan. Peor se van a morir. Porque si hubiera milagros, primeramente de esa iglesia no se morirían sus pastores. ¿O no? ¿Cómo una persona te puede hablar de sanidad si no respalda ni con sus mismos pastores? Amén. ¿Y por qué pastor aquí nos respalda? Porque es el respaldo del evangelio. Si yo fuera un mentiroso, Dios no me respaldaría. Y hasta donde hemos visto y sabemos que nos va a seguir respaldando. Esta mañana Dios nos ha dado una autoridad tremenda. A mí me impresiona, un pastor de Chile me llama y me dice, pastor, me dice el Señor que le diga que usted tiene autoridad. Tiene autoridad. Dios lo ha preparado. Pero ¿sabes qué también te quiero decir? Que vas a dar cuentas por lo que tú sabes. Yo dije, amén, me he puesto feliz. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que estamos haciendo. Amén. Dios te va a pedir cuentas, pastor, que me estás escuchando, ¿qué predicas? Dios te va a pedir cuentas si en vez de tú de predicar haces cocinar a la gente. Dios te va a pedir cuentas, ¿qué haces con la iglesia? Porque no es tu iglesia, no es tu reino. Lo ha pagado Jesucristo en la cruz del Calvario. Cualquier modificación al evangelio es otro evangelio. Mormones, ¿qué dicen? Joseph Smith ha recibido otro evangelio, doblemente en maldición. Así les duele, hermanos. Aumentan, disminuyen. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Jesús es el arcángel Miguel. Ya ve. Los adventistas, ¿qué dicen? Elena G. White es la profeta. Ya están cambiando otro evangelio están hablando.
Otro mensaje. Hermanos, ¿cuál es el mensaje? Jesucristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y Él, la salvación, te está ofreciendo gratuito. Gratuito. Porque no hay quien pague tanto precio como Él. El pastor Nelson Almazán no es nada ni nadie. Yo soy un mero mensajero. Y en la historia voy a quedar así, como un mensajero, nada más. Pero la gloria y la honra es de Jesucristo, amén. Por eso cuando se dan cuenta que un fariseo se ha levantado, ha empezado a decir Jesucristo no es el Mesías, ¿han escuchado? Que no han nacido de una virgen. ¿Y qué ha hecho el pastor Nelson? Pastor Nelson lo ha puesto en su lugar. ¿Sabes por qué? Porque está yendo en contra del mensaje. Y ese es un instrumento de Satanás. Dios nos libre, hermanos. Yo le decía, Señor, ¿por qué das tanta importancia al mensaje de salvación? Realmente no sé, yo nunca he ido al infierno, hermanos, no sé. ¿Cómo será? No sé. No sé. Sí lo he leído. Le voy a pedir revelación al Señor. Lo que sí sé es que, hermanos, tenemos que anunciar el Evangelio. Amén. ¿Qué les quiero decir? Cualquier modificación del Evangelio se convierte en otro Evangelio que no debe ser recibido. Que no debe ser. En Gálatas 1:9, ¿qué dice? Si un ángel, otro te anuncia el Evangelio, no lo recibas. El mormón viene, ¿no ve? Toca la puerta. No lo reciban. No los reciban. El testigo de Jehová toca o no toca la puerta. No lo reciban. Es otro evangelio. No escuchen prédicas de otros pastores, por les digo. ¿Es bíblico o no es bíblico lo que digo? Es bíblico. Amén. ¿De quién es el mensaje? ¿De Dios? ¿Es mi mensaje? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo mucha responsabilidad, hermanos. Dos cosas. No se puede modificar el mensaje del Evangelio. Una modificación, una coma, ya es otro Evangelio. Una coma. Porque el Evangelio es poder de Dios. Coma le han puesto, o punto le han puesto ahí, perdón. Ya cambió el contexto. El Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Le pones un punto ahí, ya es otro mensaje. ¿Cuánta gente engañada, hermanos? Pastor, ¿por qué eres fuerte? Porque yo no estoy hablando de un libro de historia. Yo no estoy hablando de un libro de tu profesión. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Los que estudiamos derecho constitucional, sabemos que un punto, una coma, igual es la forma de interpretación literal de la Constitución política del Estado. Literal, así lo que dice. Si eso se hace con las cosas de los hombres, ¿cuánto más para Dios? El Señor, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cielo y tierra pasará. ¿Sabes qué dice en el original? No va a pasar ni una coma ni una tilde, dice. Eso dice. No va a pasar ni una coma ni una tilde. Amén. Entonces no lo reciban. Digan claro, no está ahí Dios, diles a los cristianos engañados. ¿No? Es que creen que por ir a cocinar están haciendo las cosas de Dios. Están siendo engañados. ¿Se puede decir otra palabra? Bueno, en derecho hay otras palabras. Bueno,
alguna vez, estafadores son. Si yo te hago, yo te digo un contrato, te digo, entrate en anticrético a este departamento y no soy el dueño, ¿qué estoy haciendo contigo? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy estafando, pues. Si yo te digo, aquí es la salvación, y no te explico la palabra, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy estafador o no? Estafadores hay. Amén. Clarito es. Es un estafador. Dice, está yendo a la iglesia, vas a ser salvo, te vas a ir en el arrebatamiento. Y no les hablan la Biblia, no les enseñan. Amén. Muy importante. No se debe recibir. El mensaje sin modificaciones, procede ¿de quién? De Dios. ¿De quién procede? Entonces, ¿yo qué me constituyo? ¿Qué nos constituimos? Mensajeros, nada más. Como carteros. Una carta de amor te estoy mandando. Jesucristo te ama. Amén. ¿Y yo qué soy? El cartero, no el que ha escrito la carta. Y la doctrina de la cruz. Ahora vamos a empezar con la doctrina de la cruz. Amén. Amén. Es un mensaje de amor. Amén. Oye, un día me van a entender por qué. Es un mensaje de amor. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Detrás de este mensaje de salvación hay una doctrina de la cruz. Vámonos a 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. ¿Me aguantan o no me aguantan? ¿Me aguantan, no? Esto es más importante que tu almuerzo. Más importante que tu profesión. Mírenlo, por eso, qué lindo, ¿no? Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Qué significa poder y sabiduría de Dios? El mensaje es. Qué hermoso. Voy a tratar de no llorar mientras leo la palabra, amén, porque es algo hermoso. Es algo que ha cautivado. Ninguna religión. A ver, al satanista dile, ¿tu Dios ha muerto por vos? Ellos ni siquiera hablan de la salvación, no lo entienden. Amén. Cristo, poder y sabiduría de Dios. A ver, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pero poder de Dios para salvación, amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. ¿Qué es? Locura. Vamos a volver a leer, amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Continúo, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por locura de la predicación. Continúo.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, Jesucristo, poder y sabiduría, por eso es, de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Hermanos, las palabras de la cruz, empieza Pablo. ¿Qué son las palabras de la cruz? Las palabras de la cruz significa la revelación total de Dios. ¿Sabes cuál es la revelación total? La cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, mira lo que dice más adelantito. El 23 dice, el 22, porque los judíos piden señales. ¿Qué piden los judíos? En este tiempo, ¿qué pide la gente? Ven, recibe tu milagro. Señales quieren. Dame señal. La gente que pide. Porque los judíos piden señales. ¿Y los griegos qué buscan? Mucha gente busca sabiduría, libros. Gente busca tener doctorados. Que no es malo. Pero no puedes enfocarte todo eso en tu vida. Porque los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. ¿Cuántos se están dando cuenta? Más ahora. Amén. ¿Por qué el pastor no predica entonces señales? Pablo dice, la gente pide señales. Ya, señales les daremos, dice. La gente pide sabiduría. Ya, sabiduría. La gente pide, los judíos piden señales. Hasta el día de hoy dicen, Jesucristo no es el Mesías porque tales señales piden señales. Los griegos, ¿qué piden? Sabiduría. Pero nosotros, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Amén. Cuando un pastor predica la sangre de Jesucristo, somos tropezadero para la gente. Y para los que buscan sabiduría, hablamos locura. ¿Es así o no es así? En las universidades, ¿qué te dicen pues? ¿Jesús? Ni siquiera, los docentes hablan o no hablan. Jesús, un invento es. Ni ha nacido. Un hombre ha muerto por nosotros. Estás loco. Locura. Y por creerse entendidos en sabiduría, más bien eso les obstruye que llegue el mensaje. Amén. ¿Cuántos gente de que estudia filosofía? ¿Qué cosa? ¿Jesucristo ha muerto por ti? No, este es un invento. ¿Quién pues ha dicho? La religión es el opio del pueblo. ¿Quién ha dicho pues? Marx. ¿Qué es opio? Estás drogado, te he dicho. Hablando del cristianismo. Hay que decir, claro, yo no tengo miedo.
Yo lo he leído a Marx, el Capital. Capital 1, 2, 3, los 3 tomos he leído. Pero a mí Marx no me ha cambiado Jesucristo. Lo digo así de claro. Amén. Nos ven como drogados. Están locos. Pero Pablo se había adelantado a todos sus escritos. No estamos locos. Pero la gente nos causa como locos. Como un filósofo hablando de Jesucristo. Locuras. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo? Unos piden señales. Ven, recibe tu milagro. Otros, ¿qué dicen? Predican, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Jesucristo. Predicamos el mensaje. No nos desviamos. Seguimos adelante. Porque Jesucristo me ha apartado para predicar el evangelio de Dios. Punto. No, amén. Amén. Y tú, hermano, has sido escogido por Dios para predicar este mensaje. Amén. Eso me ha heredado Pablo. Me ha heredado Jesucristo. Dice la palabra, Pablo dice, ¿no? Síganme a mí porque yo sigo a Jesucristo. Yo tengo que seguir sus mensajes de Pablo. ¿Nosotros qué predicamos? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por eso en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. No han entendido el mensaje de la cruz, por eso se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Amén. Amén. Palabras de la cruz. La palabra de la cruz, subrayen, porque la palabra de la cruz, eso es lo que vamos a hablar ahorita, antes de hablar de la doctrina de la cruz. Amén. Bien importante esta parte, hermanos. No podemos hablar del Apocalipsis sin saber el mensaje de salvación. No podemos estudiar el Antiguo Testamento sin saber el mensaje de salvación. No puede haber cambio en tu vida sin saber el mensaje de salvación. Eso se llama mensaje cristocéntrico. Se llama. Todo es Jesucristo. Pues a mí, este chico está loco, debe decir de mí. ¿Por qué loco? Todo es para vos, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Loco, estás traumado, dicen. Amén. Ya, continuamos. La palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es la revelación total de Dios. En particular, se refiere al Evangelio en toda su plenitud. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el mensaje? Jesucristo murió y resucitó. Ese es el mensaje completo. Jesucristo murió, sí, pero resucitó y viene por ti en el arrebatamiento. Es el mensaje completo. Ahí se enfoca, es un mensaje de salvación y también para estos tiempos. Amén. ¿Por qué hablamos del anticristo, de esto, del otro? ¿Por qué hablamos? Para que la gente se salve, no para que tenga miedo. Amén. Entonces, vámonos a ver a 1 Corintios 2:2, más adelantito. Dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén.
el mensaje. Pablo, ¿hablaba prosperidad, hermanos? Decía, ven y recibe tu milagro. Ven y recibe tu milagro. Otros le han aumentado. Ven y recibe tu milagro hoy, le han puesto. No es empresa la iglesia. Yo vendo caldo de pollo, cordero, ¿no ve? Yo puedo hacer eso con mi negocio. Yo te doy el caldo a 15. El de al lado da 20, ¿no? Yo puedo, a 15 te doy. Porque es empresa. Oferta, demanda. Amén. ¿Han visto eso en las empresas o no? Marketing se llama, ¿eh? El de al lado, hasta para una fotocopia, ¿no ve? ¿Cuánto te va a cobrar la fotocopia? En la UPA yo he visto es igual. 10 centavos, yo te voy a cobrar a 8 centavos. ¿La iglesia será eso? Ya, milagro vas a recibir, ya. Yo te ofrezco que ni siquiera vas a recibir mañana pasado, hoy vas a recibir. Estoy ofreciendo, hermano, el mensaje. ¿Será así? ¿Será así? ¿No? Y esto es a nivel mundial. Si no tienes trabajo, les dicen a la gente, si quieres diezmar, ofrendar, comprométete, móvete en sabiduría, pon tu semilla. Si no tienes trabajo, Dios te va a dar trabajo. Y como hay desempleo, la gente cree, pues. Entonces ponen ahí, ¿no? Sus sobrecitos. Dios te va a multiplicar. Y te llaman para sacarte plata, ¿sabían? Dame tu número. No es necesario que ahorita des tu semilla. Te dan tu número. Le das el número, ¿no ve? Y te llaman hasta que les des plata. ¿Cuántos sabían eso? Yo he hecho la prueba. He hecho la prueba. Me han llamado. ¿Cómo es, hermano? ¿Te has comprometido para dar el diezmo, las semillas? Sí, la siguiente voy a dar. Ya, te voy a llamar de aquí a 2 semanas. Yo esta forma de operancia he visto en la venta de terrenos. ¿Han visto? Te llaman hasta que vaya a visitar el terreno. Dice, te lo vamos a pagar pasaje ya. Digamos, no vas, de aquí a 2 semanas le llamo. Dice. ¿No? No vas de aquí a 3 semanas, pero así te insisten hasta que compres el terreno. Pero está bien, pues es empresa. Lo mismo hacen con las ofrendas, hermanos. Sobrecitos de $100. $100 nomás este sobre. ¿Quién quiere? Sobrecitos de $100, de $50, así hay. Reales. La gente, ¿por qué da dinero? Porque pide señales. Difícil es creer. Les pregunto, ¿es difícil creer? El camino más difícil están más bien eligiendo. Se están quedando sin plata. Es difícil creer. Cuesta dinero. Dinero les pido y así. Hermanos, por eso. Volveremos al punto. Las palabras de la cruz. ¿Qué significa? Locura. Para la gente dice, es ilógico. No se puede entender. Pero para los que creen, es poder. Porque mediante ese poder salvas tu alma. Pero ¿el poder de quién? De Dios. Para uno es locura. Otros piden señales. Pero nosotros que anunciamos el Evangelio de Jesucristo, para nosotros es poder porque salva tu alma ese poder. ¿Por qué es poder, pastor?
Porque siendo pecador te vuelves hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos? Siendo pecadores. Ya vamos a terminar, amén. Si quieren cerrar un poquito la puerta, ciérrenlo. Si es, hermano, más. Sobre todo estar sufriendo el que está a la puerta. Hay caballitos que están saltando, no sé qué, ¿no? ¿Por qué les digo cierren la puerta? Porque es un mensaje importante. ¿Y por qué debe ser grabado? Porque es un mensaje importante. ¿Y por qué debe ser compartido? Porque es un mensaje importante. Amén. ¿Por qué es poder de Dios? Porque salva tu alma. ¿De qué? Del infierno. Amén. Qué lindo es anunciar ese mensaje, ¿no? ¿Continuamos? ¿Estamos aprendiendo? Entonces, a eso se llama doctrina de la cruz. Amén. Las palabras de la cruz, dice Pablo, ¿qué anunciaba? ¿Qué anunciaba? La cruz del Calvario. Amén. ¿Qué debemos anunciar nosotros? La cruz. Si no anuncio este mensaje, ¿qué pasa conmigo? Me vuelvo maldito 2 veces, sabiendo la Biblia. ¿Puedo volver atrás? Pregunto, ¿puedo volver atrás? ¿Puedes volver atrás tú? Pastor, he pecado. Dios ya te ha perdonado y continúa siguiendo el mensaje. Seguí hablando. Van a hablar mal de mí, que hablen. Pero eres valiente. Porque a los que anunciamos el evangelio verdadero, nos atacan. Tropezaderos. En otras palabras, estoy arruinando su negocio de estos mercaderes de la fe. Por eso les digo mercaderes. ¿Saben qué es mercaderes, no? Empresarios de la fe. Empresa no es iglesia. Si vos le dices a la gente la verdad, ¿qué pasa? Estás arruinando su negocio. ¿O no? Hay que hacerlo callar al pastor Nelson. Está saliendo en radio, nosotros también mandaremos en radio a otro. Me doy cuenta de todo, hermanos, yo. Amén. Alguien anuncia el mensaje verdadero basado en la palabra, otro falsificador viene, manda el diablo. ¿O no? Nosotros estamos predicando Apocalipsis, ¿te has dado cuenta que nosotros también? Pero a su modo. ¿Quién nos envía? El diablo. ¿Se han dado cuenta? No lo digo por en Bolivia, a nivel internacional les digo. Está pasando eso. Falsificadores. Amén. Hermanos, por eso decimos la doctrina de la cruz. Y yo quisiera que lean en su casa 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Eso es la doctrina de la cruz. 1 Corintios 1:18 y 1 Corintios 2 del 1 al 2. 1 Corintios 2 del 1 al 2. Doctrina de la cruz. ¿Cuántos dicen, pastor, yo quiero aprender harto ya la palabra? ¿Amén? ¿O nos quedamos ahí? Porque si nos quedamos no avanzamos. ¿Y saben por qué? Quiero que me entiendan qué cosa estamos haciendo.
Este mensaje, Pablo, ¿a quién tenía que llevar? Judíos, griegos y apolíticos. Amén. ¿A quién tenía que llevar? Judíos, griegos y reyes, dicen, ¿no ve? ¿Quiénes son los reyes? Son los políticos. ¿El mensaje qué? De salvación. Amén. Ustedes son universitarios, ¿no ve? Dios, ¿para qué los ha levantado? Para que vayan a universitarios. ¿O no es así? ¿Quiénes ven en la calle? No sé, deben tener su puesto. ¿Para quién les ha puesto ahí en las Rodríguez a tener su puesto? Para llevar el evangelio. Amén. ¿Cuántos van a anunciar ese mensaje? ¿Dónde estés? Si estás en el minibús, ahí. Si estás, ¿dónde? En tu familia hay una reunión. ¿Para qué has ido a esa reunión? Para anunciar el evangelio. Y las personas que se han salido de la iglesia, hermanos, no saben lo que va a pasar con ellos. Están en maldición, doble maldición, los que se han salido. ¿Por qué? Saben que tienen que anunciar. Amén. A veces el diablo, ¿qué hace? Pecas, ¿no ve? Ya ve, estás yendo a la iglesia y estás pecando, te dice. Ay, sí, ahora te condena, ¿no ve? Y te saca de la iglesia. Y te anula y no predicas el evangelio. Dos cosas eres. Primero, tienes duda y no tienes fe en la sangre de Jesucristo. Y dos, eres un cobarde. Y por esas dos circunstancias eres doble maldición. ¿Y qué es lo que te espera? El infierno. ¿Cuántos se van a congregar? Díganme, yo me voy a congregar. Otras iglesias, ¿qué estarán hablando ahorita? Deben estar bailando, están en sus pasos. Yo sé, hermano, veo. ¿Qué cosa están haciendo? Están hablando avivamiento sin saber la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos preparándote para que tú anuncies el evangelio. No te estamos preparando para ser cualquier persona. Por eso, las clases antes, las primeras clases duraban 8 horas, ¿sabían? 8 horas. Hubiera querido grabar. Hermanos, continuamos. La doctrina de la cruz. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué tanta importancia da la Biblia de la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Pablo tanta importancia le daba? Uno, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo primero que hizo es justificarte. Y está en el WhatsApp de la iglesia. Justificación, vamos a hablar hoy día, y regeneración, nada más, amén. Pero son otras cosas más que hacen. Vamos a continuar la siguiente. No quiero cansarlos, pero quiero que me atiendan. ¿Qué es justificar, pastor? Justificar significa absolver, declarar justo y proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Amén. Aquí nadie es justo, todos son pecadores.
pero por medio de la sangre de Jesucristo eres justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando uno anuncia el mensaje de Jesucristo, esto provoca en la gente. Y sobre todo, ¿saben qué? ¿Han visto los juicios? Hay un juez. ¿El fiscal quién es? El acusador. ¿Y quién es el abogado? El que le defiende al acusado. ¿Amén? Esto yo lo sé porque soy abogado. Y el fiscal dice 30 años de cárcel para él. ¿Por qué? Ha asesinado. ¿Pablo era asesino o no era asesino? 30 años de cárcel. Pero aquí en este juicio no se está hablando de cárcel, se está hablando de tu alma. ¿Cuál es la sentencia? ¿30 años de cárcel? No. Eterno es la sentencia. La sentencia es eternamente se va con Jesucristo o eternamente se va al infierno. Como todos pecaron, todos hemos sido hallados culpables. Y eso, por eso les digo, da ganas de llorar lo que ha hecho Jesús. Justificar, ¿sabes qué significa? Dios nos ha presentado justos ante su Padre. Entonces el diablo dice, tal persona tiene que irse al infierno conmigo. Y Jesucristo dice, no, pero me ha aceptado a mí en la cruz del Calvario. No, lo presento justo. ¿Quién no puede hacer eso? Si yo no predico el evangelio de la cruz, ¿se dan cuenta el daño que están haciendo los pastores? Están llevando a la gente al infierno. ¿Cuántos van a compartir este mensaje? Qué importante estudiar Romanos, ¿no? Tan importante había sido estudiar Romanos. El anticristo hemos hablado hasta el cansancio, creo. ¿O no es así? Aquí en esta iglesia se sirve, espiritualmente está hablando, ¿no? Exacta, que toda clase de platos tienes ahorita para comer. Y cada plato es importante. ¿Qué es justificar? Es absolver. El Señor te ha perdonado. Siendo culpable te ha dicho, no vas a pagar ninguna sentencia, te perdono, ha dicho el juez. El juez es el Padre y ha dicho, como mi hijo ha pagado en la cruz del Calvario, ya no eres culpable, eres libre, dice. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesús. Eso es absolver. El juez ha dicho, sí, mira, esta persona que era asesino, ahora es justo, por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora es justo. Amén. Y ha salido libre del juicio. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Estamos hablando de tu alma. ¿Qué pasa si yo no anuncio ese mensaje? Amén. Justificado. ¿A eso qué se llama? Justificación se llama. ¿Qué ha hecho Jesús en la cruz del Calvario? Y esto anótense. Jesús ha quitado la culpa y la pena por el pecado. La culpa y la pena por el pecado. ¿Qué ha hecho Jesús? La culpa y la pena por el pecado. ¿Cuál era la pena del pecado?
¿Cuál es la paga? La pena. La muerte. ¿Muerte en dónde? ¿Te cortaban el pescuezo y morías? Muerte eterna. Muerte eterna. ¿Dónde? En el infierno. Condenación, ¿cuánto? Eternidad. No es 30 años, hermano. Que fuera 1000 años. 2000 años. Eterno es. Amén. Amén. Aquí estamos de pasada nomás. Esta vida es pasajera. La siguiente vida es lo que cuenta. Amén. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa? Quitar la culpa y la pena del pecado. ¿Quién podía solamente quitar la pena y la culpa del pecado? ¿Un ángel? ¿Un arcángel? ¿El arcángel Miguel? ¿Gabriel? No. Solamente podía cargar esa culpa y esa pena del pecado Jesucristo en la cruz del Calvario, porque no había otro como él. Amén. Amén. No había otro. Ningún ángel. Aquí, ¿cuál sabe que están ángeles? Amén. Los ángeles están escuchando, aquí deben estar danzando, deben estar glorificando al Señor. Nadie. ¿Yo podía? ¿Tú? ¿Un político? Nadie. ¿Un arcángel? ¿Un querubín? ¿Un serafín? Nadie. ¿Quién pagó esa culpa? Para que tú seas libre del pecado. ¿Y qué debo anunciaros, hermanos? ¿Qué debo yo predicar? Eso. ¿Y por qué están predicando? El diablo, entonces ya, Jesucristo ha hecho todo en la cruz del Calvario, pero el diablo no quiere que sepas este mensaje y por eso hasta a mí, bueno, esta iglesia quiere destruir de todas formas. Porque dice, destruirá al pastor y las ovejas van a, ¿no? Hermanos, quiero que me entiendan esto. Háganles volver a los de la iglesia. Tarde o temprano el diablo los va a agarrar. Amén. No vayan a otras iglesias. No les van a decir así, no les van. ¿Cuántas iglesias he conocido, hermanos? Amén. ¿Qué hizo Jesús? A este culpable lo presentó justo delante de su Padre. Pregunta. ¿Alguna religión habla de esto? ¿Sabes qué te dice el gnosticismo, el satanismo? Que uno mismo se puede salvar, dice. Risa causa, ¿no? ¿Acaso uno puede salvarse uno mismo? Eso dice el budismo, por si acaso. Y esa etapa de autosalvación se llama la nirvana. Debe venir el grupo de rock. Nirvana, autosalvación. ¿Dirá otra religión? ¿Hablará de la salvación? ¿Hablará del pecado? No. Si el cristianismo, si el pastor deja de hablar de la salvación, está en el mismo cajón que las otras religiones, hermano. ¿O no? ¿Sí o no? Amén. El diablo sabe. Este es el mensaje que debe odiar el diablo. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¡Ah! Grita. ¿Han visto las liberaciones? No le gusta. No le gusta. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Justificación.
¿Está bien como les estoy explicando? No quiero correr. Paso a paso, ¿no ve? Porque si corro, no entendemos. Y si no entiendo, y si no entienden, no sirve. Romanos, ahora vamos a hablar de la justificación en la Biblia. Un ratito. ¿Cómo ha pagado la cruz del Calvario Jesús? En el Antiguo Testamento agarraban una ovejita santa, no tenía ningún defecto y lo mataban porque era símbolo de Jesucristo. Da pena a los judíos hoy en día, no todos, la mayoría, pero no, los que no son mesiánicos, porque dicen, Jesucristo no es el Mesías, dicen, ¿no? ¿Cómo van a llegar al Padre entonces? Tendrían que cumplir la ley. Y si tú fallas una parte de la ley, toda la ley has fallado. ¿Sabían que es así? Entonces, ese de punto Breslev no sabe, no tiene idea. Yo hubiera querido debatir con eso. ¿Sabes qué me ha dicho? Que la salvación no va a traer, ni el Mesías que están esperando les va a dar la salvación. Dice que da el Padre. Ilógico. Ni Jesucristo es el Mesías y Él no da salvación, dice. Y tampoco va a dar la salvación el Mesías que estamos esperando en Israel, dice. Están perdidos, hermano. Yo me río, causa risa. Entonces, ¿para qué están esperando? Y el Mesías que está esperando es el anticristo. Da risa. ¿Por qué han seguido? Han seguido que no han seguido la palabra. ¿Qué han seguido? Tradiciones de hombres. Vamos a continuar. Romanos 3:1. Ahora sí vamos a entender Romanos. Ya vamos a terminar, ¿ya? Ténganme paciencia en mi locura. ¿Cómo es? Romanos 3:1. Ahora sí vamos a entender la justificación. Bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Está hablando de los judíos, ¿no? Pablo. Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz en todo. Bueno, continuaremos. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo está hablando justificación y juicio. Continuamos. Directamente vámonos al 9, porque no quiero tocar esta parte. Hay que darles más estudio. No, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues hemos acusado a los judíos de gentiles que todos están bajo pecado. Amén. ¿Cuál era la discusión? ¿Quiénes deben ser salvos? ¿Saben qué decían los fariseos? Solamente los judíos. Amén. Y Pablo decía, el pecado está en judíos y en todos. En todos está el pecado. Pregunta.